Catequesis sobre Dios Padre Todopoderoso. En el numeral 268, en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, en su segunda sección, nos habla de la profesión de la fe cristiana. El Todopoderoso. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo de los apóstoles. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo. Es amorosa porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Todo cuanto le place lo realiza. Leemos en el Salmo 115. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible, y dispone de su obra según su voluntad. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia. Gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con tu poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Te compadeces de todos porque lo puedes todo. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros Padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. La omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios, el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. El misterio de la aparente impotencia de Dios. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. En la resurrección y en la exaltación de Cristo es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza, manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes. Solo la fe puede adherir a las vías misteriosas de la omnipotencia de Dios. Esta fe se gloría de sus debilidades con el fin de atraer sobre sí el poder de Cristo. De esta fe, la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios y pudo proclamar las grandezas del Señor. El Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Nada es, pues, más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para nuestro Dios. Porque todo lo que propondrán luego a nuestra fe, las cosas más grandes, las más incomprensibles, así como las más elevadas por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga la idea de la omnipotencia divina, las admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Yo creo quiere decir
Creer como cristiano. En el ciclo que ahora comenzamos, dice San Juan Pablo II, en la audiencia general el 24 de julio de 1985. Deseo concentrar las catequesis sobre el primer artículo de la fe. Creo en Dios, o más plenamente, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Así suena esta primera y fundamental verdad de la fe en el símbolo apostólico, y casi idénticamente en el símbolo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Así, el tema de las catequesis de este ciclo será Dios, el Dios de nuestra fe, y puesto que la fe es la respuesta a la revelación, el tema de las catequesis siguientes será ese Dios que se ha dado a conocer al hombre, al cual ha revelado a sí mismo y ha manifestado el misterio de su voluntad. De este Dios trata el primer artículo del credo, que de él hablan indirectamente todos los artículos sucesivos de los símbolos de la fe. En efecto, están todos unidos de modo orgánico a la primera y fundamental verdad sobre Dios, que es la fuente de la que derivan. Dios es el Alfa y el Omega. Él es también el comienzo y el término de nuestra fe. Efectivamente, podemos decir que todas las verdades sucesivas enunciadas en el credo nos permiten conocer cada vez más plenamente al Dios de nuestra fe, del que habla el artículo primero. Nos hacen conocer mejor quién es Dios en sí mismo y en su vida íntima. En efecto, al conocer sus obras, la obra de la creación y de la redención, al conocer todo su plan de salvación respecto del hombre, nos adentramos cada vez más profundamente en la verdad de Dios, tal como se revela en la antigua y en la nueva alianza. Se trata de una revelación progresiva, cuyo contenido ha sido formulado sintéticamente en los símbolos de la fe. Al ir desplegándose los artículos de los símbolos, adquiere plenitud de significado la verdad expresada en las primeras palabras, creo en Dios. Naturalmente, dentro de los límites en los que el misterio de Dios es accesible a nosotros mediante la revelación. El Dios de nuestra fe, aquel que profesamos en el credo, es el Dios de Abraham, nuestro Padre en la fe. Es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es decir, de Israel. El Dios de Moisés y finalmente y sobre todo es Dios, Padre de Jesucristo. Esto afirmamos cuando decimos, creo en Dios Padre. Es el único e idéntico Dios del que nos dice la carta a los hebreos que muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por el ministerio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, el que es la fuente de la palabra que describe su progresiva automanifestación en la historia. Se revela plenamente en el Verbo encarnado, Hijo eterno del Padre, en este Hijo Jesucristo. El Dios de nuestra fe se confirma definitivamente como Padre. Como tal lo reconoce y glorifica Jesús que reza: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Enseñando claramente también a nosotros a descubrir en este Dios, Señor del cielo y de la tierra, a nuestro Padre. Así, el Dios de la revelación, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se pone frente a nuestra fe como un Dios personal, como un yo divino, inescrutable, ante nuestros yo humanos, ante cada uno y ante todos. Es un yo inescrutable, sí, en su profundo misterio, pero que se ha abierto a nosotros en la revelación, de manera que podamos dirigirnos a Él como al Santísimo, tú divino. Cada uno de nosotros es capaz de hacerlo porque nuestro Dios, que abraza en sí y supera y trasciende de modo infinito todo lo que existe, está muy cercano a todos y más aún íntimo a nuestro más íntimo ser. Este Dios, el Dios de nuestra fe, Dios y Padre de Jesucristo, Dios y Padre nuestro, es al mismo tiempo el Señor del cielo y de la tierra, como Jesús mismo lo invocó. En efecto,
Él es el Creador. Cuando el apóstol Pablo de Tarso se presenta ante los atenienses en el Areópago, proclama: Atenienses, al pasar y contemplar los objetos de vuestro culto, las estatuas de los dioses venerados en la religión de la antigua Grecia, he hallado un altar en el cual está escrito: al Dios desconocido, pues ese que sin conocerle veneráis es el que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano del hombre, ni por las manos humanas es servido, como si necesitase algo, siendo Él mismo quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él fijó las estaciones y los confines de las tierras por ellos habitables, para que busquen a Dios y siquiera a tientas se le hallen, que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Con estas palabras, Pablo de Tarso, el apóstol de Jesucristo, anuncia en el Areópago de Atenas la primera y fundamental verdad de la fe cristiana. Es la verdad que también nosotros confesamos con las palabras: creo en Dios, en un solo Dios, Padre omnipotente, Creador del cielo y de la tierra. Este Dios, el Dios de la revelación, hoy como entonces, sigue siendo para muchos un Dios desconocido. Es aquel Dios que muchos hoy como entonces buscan a tientas. Él es el Dios inescrutable e inefable, pero es aquel que todo comprende. En Él vivimos y nos movemos y existimos. A este Dios trataremos de acercarnos gradualmente en los próximos encuentros, nos decía San Juan Pablo II en su catequesis del miércoles 24 de julio de 1985. El que es. Al pronunciar las palabras creo en Dios, expresamos ante todo la convicción de que Dios existe. Este es un tema que hemos tratado ya en las catequesis del ciclo anterior, referentes al significado de la palabra creo. Según la enseñanza de la Iglesia Católica, la verdad sobre la existencia de Dios es accesible también a la sola razón humana, si está libre de prejuicios, como testimonian los pasajes del libro de la sabiduría y de la carta a los romanos, citados anteriormente. Nos hablan del conocimiento de Dios como creador o causa primera. Esta verdad aparece también en otras páginas de la Sagrada Escritura. El Dios invisible se hace en cierto sentido visible a través de sus obras. Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día transmite el mensaje al día y la noche a la noche pasa la noticia. Leemos en el Salmo 18. Este himno cósmico de exaltación de las criaturas es un canto de alabanza a Dios como Creador. He aquí algún otro texto. ¿Cuántas son tus obras, oh Yahvé? Todas las hiciste con sabiduría. Está llena la tierra de tu riqueza. Salmo 103. Él con su poder ha hecho la tierra, con su sabiduría cimentó el orbe, y con su inteligencia tendió los cielos. Se embruteció el hombre sin conocimiento. Jeremías 10. Todo lo hace Él apropiado a su tiempo. Conocí que cuanto hace Dios es permanente y nada se le puede añadir, nada quitar. Son solo algunos pasajes en los que los autores inspirados expresan la verdad religiosa sobre Dios creador, utilizando la imagen del mundo a ellos contemporánea. Es ciertamente una imagen precientífica, pero religiosamente verdadera y poética y exquisita. La imagen de que dispone el hombre de nuestro tiempo, gracias al desarrollo de la cosmología filosófica y científica, es incomparablemente más significativa y eficaz para quien procede con espíritu libre de prejuicios. Las maravillas que las diversas ciencias específicas nos desvelan sobre el hombre y el mundo
sobre los microcosmos y el macrocosmos, sobre la estructura interna de la materia y sobre las profundidades de la psique humana, son tales que confirman las palabras de los autores sagrados, induciendo a reconocer la existencia de una inteligencia suprema, creadora y ordenadora del universo. Las palabras creo en Dios se refieren ante todo a aquel que se ha revelado a sí mismo. Dios que se revela es aquel que existe. En efecto, puede revelarse a sí mismo solo uno que existe realmente. Del problema de la existencia de Dios, la revelación se ocupa en cierto sentido marginalmente y modo indirecto. Y tampoco en el símbolo de la fe, la existencia de Dios se presenta como un interrogante o un problema en sí mismo. Como hemos dicho ya, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio afirman la posibilidad de un conocimiento seguro de Dios mediante la sola razón. Indirectamente, tal afirmación encierra el postulado de que el conocimiento de la existencia de Dios mediante la fe, que expresamos con las palabras creo en Dios, tiene un carácter racional que la razón puede profundizar, como también inteligente. Este es el camino de la fe a la teología. Cuando decimos creo en Dios, nuestras palabras tienen un carácter preciso de confesión. Confesando, respondemos a Dios que se ha revelado a sí mismo. Confesando, nos hacemos partícipes de la verdad de que Dios ha revelado y la expresamos como contenido de nuestra convicción. Aquel que se revela a sí mismo no solo nos hace posible conocer que Él existe, sino que nos permite también conocer quién es Él y también cómo es Él. Así, la autorrevelación de Dios nos lleva al interrogante sobre la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Hagamos referencia aquí al acontecimiento bíblico narrado en el libro del Éxodo. Moisés, que apacentaba la grey en las cercanías del monte Horeb, advierte un fenómeno extraordinario. Veía Moisés que la zarza ardía y no se consumía. Se acercó y Dios le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Yahvé le dijo: no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, que el lugar que estás pisando es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, pues temía mirar a Dios. En el acontecimiento descrito en el libro del Éxodo se define una teofanía, es decir, una manifestación de Dios en un signo extraordinario, y se muestra entre todas las teofanías del Antiguo Testamento especialmente sugestiva como signo de la presencia de Dios. La teofanía no es una revelación directa de Dios, sino solo la manifestación de una presencia particular suya. En nuestro caso, esta presencia se hace conocer tanto mediante las palabras pronunciadas desde el interior de la zarza ardiendo, como mediante la misma zarza que arde sin consumirse. Dios revela a Moisés la misión que pretende confiarle. Debe liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia y llevarlos a la tierra prometida. Dios le promete también su poderosa ayuda en el cumplimiento de esta misión. Yo estaré contigo. Entonces Moisés se dirige a Dios: pero si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me envía a vosotros, y me preguntan cuál es su nombre, ¿qué voy a responderles? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Después dijo: así responderás a los hijos de Israel: yo soy me manda a vosotros. Así pues, el Dios de nuestra fe, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, revela su nombre. Dice así: yo soy el que soy. Según la tradición de Israel, el nombre expresa la esencia. La Sagrada Escritura da a Dios diversos nombres. Entre estos están Señor, amor, misericordioso, fiel, santo,
Pero el nombre que Moisés oyó procedente de lo profundo de la zarza ardiente constituye casi la raíz de todos los demás. Él que es, dice la esencia misma de Dios, que es el ser por sí mismo, el ser subsistente, como precisan los teólogos y los filósofos. Ante Él no podemos sino postrarnos y adorar.